Carlos y Mariana eran como dos piezas perfectas en un rompecabezas, sus vidas entrelazadas en un tapiz de amor y complicidad. Bajo la mirada de los demás, irradiaban un aura de felicidad, sus sonrisas sinceras iluminaban cualquier habitación en la que se encontraban. Carlos, con sus cálidos ojos marrones y su sonrisa fácil que podía derretir incluso el corazón más frío, era el pilar de fortaleza de su familia. Trabajó duro para sostener el hogar que compartía con Mariana, siempre dispuesto a ofrecer su hombro o sabios consejos cuando fuera necesario. Mariana, a su vez, fue la personificación de la gracia y la ternura. Con su cabello largo y sedoso que caía en cascada sobre sus hombros y sus brillantes ojos verdes que capturaban la esencia de su alma gentil, ella era el alma dulce que completaba a Carlos. Su hogar era un remanso de paz y amor, donde la risa resonaba a través de las paredes y cada momento era un tesoro compartido entre los dos. Compartieron secretos, sueños y deseos, alimentando el fuego de su pasión con pequeños pero significativos gestos de amor y afecto. Desde los paseos tomados de la mano por el parque hasta las acogedoras noches en el sofá, abrazados, cada momento fue una celebración del amor que se tenían el uno al otro. Sin embargo, debajo de la brillante superficie de su aparentemente perfecta relación, había grietas invisibles que comenzaban a formarse. Carlos empezó a notar pequeños detalles como mensajes de texto ocultos y llamadas telefónicas discretas que despertaron sus sospechas. Pero apartó esos pensamientos y decidió confiar en la mujer que amaba con todo su corazón. Mientras tanto, Mariana se sentía cada vez más alejada de Carlos. Aunque trató de ocultarlo, había una inquietud en su corazón, un anhelo de algo más que poco a poco la estaba devorando por dentro. Se preguntó si todavía sería capaz de encontrar la felicidad que tanto deseaba con Carlos, o si había algo más esperándola. Así, mientras el mundo que los rodeaba seguía admirando la pareja perfecta que eran, Carlos y Mariana comenzaron a perderse en un laberinto de dudas e incertidumbres. Cada mirada intercambiada, cada gesto afectuoso llevaba ahora el peso de una pregunta tácita: ¿realmente nos conocemos como creemos que nos conocemos? Y así, la sombra de la duda se cernía sobre el paraíso que habían construido juntos, amenazando con deshacer los vínculos que con tanto cuidado habían tejido a lo largo de los años. Mientras el sol se ponía en el horizonte, sumiendo al mundo en sombras, el futuro de Carlos y Mariana permaneció envuelto en un velo de misterio, esperando el momento en que la verdad finalmente saliera a la luz. El crepúsculo envolvió la oficina de Carlos con tonos naranja y rosa, pintando el cielo a través de la ventana mientras navegaba por internet, perdido en pensamientos sobre el día que estaba por terminar. Un destello de curiosidad le llevó a abrir una página web de citas, un sencillo hobby con el que ocupar los últimos minutos antes de desconectarse del mundo digital y sumergirse en la reconfortante quietud de su hogar. Fue entonces cuando lo que parecía una coincidencia se convirtió en una revelación devastadora. Entre perfiles sonrientes y descripciones tentadoras, allí estaba ella, Mariana, su esposa, mirándolo directamente a través de la pantalla de la computadora. Sus ojos se abrieron con asombro al leer las palabras que saltaban de la página, describiéndola como soltera y disponible, un shock tan inesperado que pareció hacer que el mundo se detuviera por un momento. El corazón de Carlos comenzó a latir con fuerza en su pecho, haciendo eco en los confines de su mente mientras intentaba procesar lo que sus ojos estaban viendo. Una ola de negación lo golpeó primero, su mente se negaba a aceptar la verdad obvia que tenía ante él. Pero a medida que la realidad se impuso, una mezcla de emociones comenzó a desarrollarse dentro de él, una tormenta de angustia, ira y traición que amenazaba con consumirlo por completo. Se encontró rodeado por una sensación de impotencia, como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido repentinamente, dejándolo a la deriva en un mar de incertidumbre. Todo lo que creía saber sobre su vida, sobre Mariana, parecía ahora pender de un peligroso precipicio, dispuesto a derrumbarse en cualquier momento. El silencio de la oficina fue roto por el sonido agudo de tu respiración, el aire se sentía pesado y opresivo a tu alrededor. Apenas podía formar pensamientos coherentes, su mente daba vueltas en un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Cómo le podría estar pasando esto? ¿Cómo pudo haber estado tan ciego como para no darse cuenta de lo que estaba sucediendo ante sus ojos? Una sensación de náuseas se instaló en su estómago, sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba controlar el impulso de gritar su frustración al mundo. Pero incluso en medio del caos interior, una voz susurrante de determinación comenzó a surgir de su interior, una chispa de coraje que se negaba a extinguirse. Sabía que necesitaba confrontar a Mariana, enfrentar la verdad que ahora flotaba entre ellos como una sombra oscura y amenazadora. No importa lo doloroso que pudiera ser, no podía seguir viviendo en la ignorancia, fingiendo que todo estaba bien cuando su mundo se desmoronaba a su alrededor. Con un profundo suspiro, Carlos cerró la tapa del navegador, decidido a enfrentar lo desconocido que ahora se extendía ante él. No tenía idea de lo que le deparaba el futuro, pero una cosa era segura, no podía regresar.
La sorprendente revelación abrió una profunda grieta en el corazón de Carlos, cuyas emociones ahora oscilaban entre una tormenta de furia y un océano de desesperación. Cada latido de su corazón parecía resonar como un trueno, reverberando en sus oídos y alimentando la llama de la traición que ardía dentro de él. Era como si el mundo se hubiera derrumbado en un torbellino de dolor y confusión, dejándolo perdido en un mar de incertidumbre. El shock inicial fue rápidamente reemplazado por una avalancha de sentimientos abrumadores, comenzando con la traición que atravesó su pecho como una daga afilada. La idea de que Mariana, su compañera de vida, su confidente, pudiera haber traicionado su confianza de esa manera era simplemente insondable. Cada momento compartido, cada voto de amor, ahora le parecía una mentira cruel que se había tragado sin cuestionarla. Y, sin embargo, junto con la traición vino una agonizante sensación de humillación, una herida abierta que palpitaba con el dolor de la decepción. Se sentía expuesto, como si sus vulnerabilidades más profundas hubieran sido arrancadas de la oscuridad y cruelmente expuestas a la luz del día. Era como si el mundo entero estuviera observando, esperando con gran expectación cómo manejaría la traición de su esposa. La ira comenzó a burbujear dentro de él, una fuerza primordial que amenazaba con consumir todo a su paso. Era un enfado dirigido no solo a Mariana, sino a sí mismo, por haber sido tan ingenuo, tan tonto, por no haber visto las señales evidentes que estaban ante sus ojos. Cada recuerdo estaba ahora teñido de una amargura penetrante, una sombra de duda que se cernía sobre cada momento compartido. Pero junto con la ira vino una profunda sensación de impotencia, una sensación de impotencia ante la magnitud de la traición que le habían infligido. Se sentía como un marinero solitario atrapado en una tormenta furiosa, incapaz de controlar el curso de su propia vida mientras las implacables olas del destino lo lanzaban de un lado a otro. Y, sin embargo, incluso en medio de la sofocante oscuridad, una llama de determinación comenzó a arder dentro de él. Una susurrante voz de coraje lo instó a enfrentar la verdad de frente, a no esconderse detrás de las sombras de la decepción y la desesperación. Sabía que necesitaba confrontar a Mariana, exigir respuestas a las preguntas que lo atormentaban día y noche. Con un profundo suspiro, Carlos se levantó del abismo de su propia angustia, dispuesto a afrontar lo desconocido que ahora tenía ante él. Porque aunque el camino que tenía por delante pudiera ser torcido y lleno de espinas, sabía que no podía retroceder más. Había llegado el momento de afrontar la verdad, por dolorosa que fuera. Después del impacto inicial del devastador descubrimiento, Carlos se encontró inmerso en un torbellino de emociones contradictorias, cada una de las cuales lo empujaba en direcciones opuestas como mareas furiosas. Su primera reacción instintiva fue enfrentarse a Mariana, desatar la tormenta que se acumulaba en su interior y exigirle explicaciones por la traición que lo desgarraba. Sin embargo, una sutil voz de racionalidad susurró en su interior, instándolo a actuar con cautela, a no apresurarse a una confrontación explosiva que pudiera inflamar aún más la herida recién abierta. Así nació la idea, una chispa de venganza que brilló en su mente como un faro en la oscuridad. En lugar de enfrentarse inmediatamente a Mariana, decidiría seguirle el juego, ahondar en el mundo de engaños e ilusiones que ella había tejido a su alrededor. Era una estrategia arriesgada, llena de incertidumbre y peligro, pero también era una oportunidad para cambiar el rumbo, para volver el golpe traicionero de Mariana contra ella misma. Con feroz determinación, Carlos se lanzó de cabeza a elaborar su plan, cada detalle calculado meticulosamente para garantizar el máximo impacto. Sabía que necesitaba pensar como Mariana, anticipar sus movimientos, predecir sus reacciones antes de que ella pudiera siquiera concebirlas. Era una batalla mental, una peligrosa danza del gato y el ratón en la que estaba decidido a salir victorioso. Primero vino la creación del perfil falso, una persona cuidadosamente construida para atraer la atención de Mariana y llevarla a caer en su propia trampa. Eligió cada palabra con precisión quirúrgica, cada fotografía seleccionada meticulosamente para despertar su interés sin despertar sospechas. Era como si se estuviera transformando en otra persona, adoptando una identidad falsa que le permitió infiltrarse en los rincones más oscuros de la mente de Mariana. Luego vino la fase de seducción, el delicado arte de involucrar a Mariana en una red de falsas promesas y esperanzas ilusorias. Sabía que debía ser cauteloso, no revelar sus verdaderas intenciones demasiado pronto, pero al mismo tiempo mantenerla atrapada entre sus garras como una araña esperando a su presa. Cada mensaje, cada interacción, era un paso cuidadosamente coreografiado en una peligrosa danza de deseo y engaño. Y entonces, finalmente, llegó el momento de poner en práctica su plan, de llevar a Mariana a la reunión que él había orquestado meticulosamente. Era un juego de alto riesgo, una apuesta que podía costarle todo, pero estaba dispuesto a correr el riesgo en nombre de la justicia poética que anhelaba. Sabía que no había garantías de éxito, que las cosas podían salir terriblemente mal en cualquier momento, pero estaba decidido a afrontar el desafío de frente.
Y así, con el corazón palpitante de emoción y nerviosismo, Carlos se preparó para el enfrentamiento final, dispuesto a revelar la verdad escondida tras su máscara de engaño. Porque aunque la venganza podría ser un plato que se sirve frío, sabía que la verdad era el ingrediente esencial que daría sabor a la justicia que tan desesperadamente anhelaba. Carlos, impulsado por el dolor de la traición y la necesidad de justicia, se lanzó a crear un perfil falso con feroz determinación. La noche era silenciosa, la única compañía en la oficina era el frío resplandor del monitor y el sonido rítmico de sus teclas mientras tecleaba. Cada detalle fue crucial, necesitaba construir una identidad tan atractiva y convincente que captara la atención de Mariana sin despertar sospechas. Primero, eligió un nombre intrigante, algo que sonara sofisticado y digno de confianza. Pasó horas revisando fotografías en bancos de imágenes, buscando el rostro perfecto, un hombre encantador, con una sonrisa sincera y ojos que irradiaban confianza. La elección de la foto principal fue fundamental, debe ser lo suficientemente cautivador como para destacar, pero no tan pulido como para parecer inalcanzable. Optó por una imagen de un hombre en un ambiente casual, vestido elegantemente pero relajado, con un fondo que sugería un estilo de vida interesante y activo. Con la imagen seleccionada, Carlos se dedicó a crear el contenido del perfil. Cada palabra fue cuidadosamente pensada para que resonara con los intereses y valores que él sabía que Mariana valoraba. Describió a Lucas como un hombre exitoso al que le encantaban las aventuras al aire libre, disfrutaba de una buena lectura y valoraba las conexiones profundas y significativas. El toque final fue una breve mención al deseo de encontrar a alguien especial con quien compartir momentos inolvidables, un gancho emocional cuidadosamente plantado. Cuando el perfil estuvo listo, Carlos leyó y releyó cada línea, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Sabía que el primer mensaje sería crucial. Optó por un tono informal y atractivo, un enfoque que despertara la curiosidad sin parecer desesperado. Hola, Mariana. Noté que compartimos el amor por la literatura clásica y los paseos al aire libre. ¿Te gustaría intercambiar algunas ideas sobre nuestros libros favoritos? La espera de la respuesta fue insoportable, pero Carlos mantuvo la calma y jugó el juego con paciencia y precisión. Cuando finalmente llegó la respuesta de Mariana, su corazón dio un vuelco. Ella respondió con entusiasmo, mencionando su libro favorito y preguntando sobre los intereses de Lucas. A partir de ese momento comenzó una delicada danza de mensajes intercambiados, cada uno construido para profundizar la conexión y solidificar la confianza. Carlos dedicó horas a estas conversaciones, ajustando su tono y contenido para mantener a Mariana comprometida. Habló de viajes ficticios, aventuras imaginarias y discusiones filosóficas que tocaron sus pasiones. Cada mensaje era una mezcla de sinceridad y misterio, lo que la mantenía intrigada y ansiosa por saber más. Con el paso de las semanas, la confianza de Mariana en Lucas fue creciendo. Contó detalles de su vida, sus sueños y miedos, sin sospechar que del otro lado estaba su propio marido, tejiendo una trampa con minuciosa habilidad. La conexión virtual se hizo cada vez más intensa, hasta que finalmente Carlos sintió que era el momento de proponer un encuentro. Mariana, ha sido increíble hablar contigo. Siento que tenemos una conexión poco común. ¿Qué piensas de reunirnos en persona para ver a dónde nos puede llevar esto? Su respuesta llegó rápidamente, un entusiasta sí, que selló su destino. Carlos eligió cuidadosamente el lugar, una cafetería acogedora y discreta, donde pudieran hablar sin interrupciones. Imaginó el momento una y otra vez, anticipando la sorpresa en el rostro de Mariana al ver que Lucas era, en realidad, su propio marido. Llegó el día de la reunión y con él la culminación de semanas de meticulosa planificación. Vestido con ropa informal pero elegante, Carlos llegó temprano al café, con el corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y emoción. Se sentó en una mesa estratégica, desde donde pudo ver entrar a Mariana. Cuando ella finalmente apareció, sintió una punzada de dolor al ver el brillo expectante en sus ojos. Respiró hondo, preparándose para el desarrollo final de su plan, la revelación que lo cambiaría todo. El día del encuentro finalmente llegó, envuelto en un aire de anticipación y misterio. Carlos se despertó temprano, su mente bullía con una mezcla de emociones, ansiedad, nerviosismo y una pizca de excitación. Revisó mentalmente cada detalle del plan, asegurándose de que todo estuviera perfectamente orquestado para la gran revelación. Mariana, ajena a la verdadera identidad del misterioso extraño que la cortejaba, se preparó con entusiasmo, su corazón latía aceleradamente mientras elegía cuidadosamente su atuendo. Carlos eligió una cafetería acogedora y discreta en el centro de la ciudad, un lugar que destilaba encanto e intimidad.
Las paredes estaban decoradas con pinturas abstractas y estantes llenos de libros, creando un ambiente acogedor e intelectual, el escenario perfecto para una reunión diseñada por Lucas. Llegó temprano, vistiendo una camisa informal pero elegante y jeans de buen corte, su apariencia cuidadosamente planeada para reflejar la personalidad que había creado en línea. Sentado en una mesa estratégica cerca de la ventana, Carlos tenía una vista clara de la entrada. Cada vez que se abría la puerta sentía una sacudida, una mezcla de adrenalina y anticipación que hacía que su corazón se acelerara. Cuando finalmente vio a Mariana cruzar la puerta, una oleada de emociones lo invadió. Estaba radiante, llevaba un vestido azul que resaltaba sus ojos verdes y había un brillo de expectación en su rostro que no había visto en mucho tiempo. Mariana miró a su alrededor, buscando al hombre con quien había intercambiado tantos mensajes apasionados. Carlos observó mientras ella observaba su entorno, sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Levantó la mano, la agitó con indiferencia y vio que su expresión pasaba de la confusión a la sorpresa y finalmente al reconocimiento. Caminó hacia la mesa, sus pasos vacilantes mientras la realidad comenzaba a asimilarse. ¿Carlos? La voz de Mariana estaba llena de incredulidad y un toque de aprensión. Sorpresa, respondió, tratando de mantener la voz tranquila y serena a pesar de que su interior estaba alborotado. Mariana se incorporó lentamente, con los ojos fijos en los de él, tratando de comprender la situación. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Lucas? Carlos respiró hondo, reuniendo coraje para afrontar el momento decisivo. Mariana, soy Lucas. Fui yo quien creó el perfil falso y te cortejé en línea. La conmoción en el rostro de Mariana era palpable. Ella se llevó la mano a la boca, tratando de procesar sus palabras. ¿Por qué? ¿Por qué harías algo como eso? Porque necesitaba saber la verdad, respondió Carlos, con el dolor evidente en su voz. Necesitaba entender por qué buscabas a otra persona cuando yo creía que éramos felices juntos. La confesión de Carlos creó un tenso silencio entre ellos. Mariana apartó la mirada, sus emociones oscilaban entre la ira, la vergüenza y la tristeza. No sé qué decir. No esperaba eso. Carlos aprovechó el momento para continuar. No quería que se enterara de esta manera, pero después de ver tu perfil en el sitio de citas, sentí que mi mundo se estaba desmoronando. Quería entender sus razones, saber si había algo que pudiera hacer para salvar nuestro matrimonio. Mariana comenzó a llorar, las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Me sentí solo, Carlos. Sentí que nos estábamos alejando, que siempre estabas ocupado con el trabajo y ya no tenías tiempo para nosotros. El perfil fue un intento desesperado de llenar el vacío que sentía. Carlos sintió que se le hundía el corazón cuando escuchó sus palabras, al darse cuenta de la profundidad del dolor que ambos enfrentaban. Yo también me siento así, Mari. Pero esa no es la manera de resolver nuestros problemas. Necesitamos hablar, afrontar nuestras dificultades juntos. El encuentro, que había comenzado como una trampa cuidadosamente planeada, ahora se convirtió en un momento de brutal honestidad y vulnerabilidad. Carlos y Mariana se miraron al otro lado de la mesa, cada uno luchando contra sus propias emociones, pero ambos conscientes de que este momento podría ser el punto de inflexión en su relación. Y a medida que las palabras empezaron a fluir, cada una llena de dolor y esperanza, se dieron cuenta de que a pesar de todo, todavía existía la posibilidad de reconstruir lo que habían perdido. El día del encuentro llegó con un aire de misterio y expectación. Carlos se despertó con una mezcla de emociones turbulentas, su corazón palpitaba con la adrenalina del momento que estaba por llegar. Revisó mentalmente cada detalle de su plan, asegurándose de que todo estuviera preparado para la gran revelación. Mariana, en cambio, se preparó con una emoción que hacía mucho tiempo no sentía. Eligió cuidadosamente su vestido favorito, un tono azul que complementaba sus ojos verdes, y dedicó más tiempo a arreglarse el cabello, ansiosa por conocer al hombre que había despertado sus sentimientos más profundos. Carlos eligió una cafetería íntima y acogedora en el centro de la ciudad, un lugar donde la luz suave y el aroma del café recién hecho creaban una atmósfera acogedora. Llegó temprano, vistiendo una camisa informal pero elegante y jeans de buen corte, su apariencia cuidadosamente planeada para reflejar la personalidad de Lucas, el pretendiente virtual que había creado. Se sentó en una mesa estratégica cerca de la ventana, desde donde se veía claramente la entrada, esperando ansiosamente el momento en que apareciera Mariana. Cuando se abrió la puerta del café y entró Mariana, Carlos sintió una oleada de emociones encontradas. Estaba deslumbrante, sus ojos brillaban con anticipación y una sonrisa nerviosa en sus labios.
miró a su alrededor, buscando al hombre que solo conocía por los mensajes, y Carlos sintió que se le hundía el corazón al ver la expresión de esperanza en su rostro. Él saludó discretamente, observando mientras ella caminaba hacia él, sus pasos vacilantes cuando la realidad comenzó a revelarse. ¿Carlos? La voz de Mariana estaba llena de incredulidad y confusión. Sorpresa, respondió, tratando de mantener la voz firme a pesar de que su mente era un caos de sentimientos. Mariana se incorporó lentamente, con los ojos fijos en los de él, tratando de entender qué estaba pasando. ¿Qué es eso? ¿Dónde está Lucas? Carlos respiró hondo reuniendo todo el coraje que tenía para afrontar ese momento. Mariana, soy Lucas. Fui yo quien creó el perfil falso y comencé a chatear contigo en línea. La sorpresa y el shock en el rostro de Mariana eran evidentes. Se llevó la mano a la boca y sus emociones fluctuaron entre la ira, la incredulidad y la tristeza. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? Porque necesitaba saber la verdad, dijo Carlos, con la voz llena de dolor. Necesitaba entender por qué buscabas a otra persona cuando yo creía que éramos felices juntos. Sus palabras flotaron en el aire, creando un tenso silencio entre los dos. Mariana desvió la mirada y las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. No sé qué decir. Nunca imaginé que esto sucedería. Carlos vio la vulnerabilidad en el rostro de Mariana y eso hizo que le doliera el corazón. No quería que te enteraras de esta manera, pero después de ver tu perfil en el sitio de citas, sentí que mi mundo se había derrumbado. Necesitaba saber por qué. Mariana comenzó a llorar, las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Me sentí solo, Carlos. Sentí que nos estábamos alejando, que siempre estabas ocupado con el trabajo y ya no tenías tiempo para nosotros. Crear el perfil fue un intento desesperado de llenar el vacío que sentía. Carlos sintió que se le hundía el corazón cuando escuchó sus palabras. Yo también me sentí así, Mari. Pero buscar a otra persona no es la solución. Necesitamos hablar de nuestros problemas y afrontarlos juntos. El encuentro, que comenzó como una trampa cuidadosamente planeada, se convirtió en un momento de honestidad y vulnerabilidad. Carlos y Mariana se miraron al otro lado de la mesa, cada uno luchando contra sus propias emociones, pero ambos conscientes de que este momento podría ser el punto de inflexión en su relación. Con palabras llenas de dolor y esperanza, comenzaron a hablar, reconociendo que, a pesar de todo, todavía existía la posibilidad de reconstruir lo que habían perdido. La revelación de que Carlos era, en realidad, Lucas sumió a Mariana en un torbellino de emociones. En el momento en que se dio cuenta de la verdad, sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera derrumbado. Su mente luchaba por procesar la traición de Carlos, mezclada con su propia culpa y el vacío que la llevó a buscar consuelo en un virtual extraño. Mientras las lágrimas corrían por su rostro, la mesa del desayuno se convirtió en un campo de batalla emocional. Carlos, al ver el dolor y la confusión en los ojos de Mariana, sintió una mezcla de amargo triunfo y profunda tristeza. Había logrado revelar la verdad, pero el costo emocional fue mayor de lo que había previsto. Me sentí traicionada, Mari. Nunca imaginé que podrías estar persiguiendo a otra persona mientras estábamos juntos, dijo, con la voz quebrada por el dolor. Mariana, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, respondió con voz temblorosa, yo también me sentí traicionada, Carlos. Traicionado por tu ausencia, por tu falta de atención. Me sentí invisible para ti. Sus palabras fueron como cuchillos, cortando profundamente la fachada de autosuficiencia que Carlos intentaba mantener. Sabía que se había dedicado a su trabajo, dejando muchas veces de lado a Mariana, pero nunca imaginó que su negligencia podría causar tanto daño. Estaba trabajando muy duro para darnos una vida mejor, para asegurar nuestro futuro. Nunca pensé que te haría sentir tan solo, admitió, mostrando vulnerabilidad en su voz. Mariana meneó la cabeza, frustrada. No se trata de dinero ni de seguridad, Carlos. Se trata de presencia, de compartir momentos, de sentir que te importan. Me sentí tan sola que crear un perfil falso parecía mi única salida. Carlos sintió un nudo en la garganta. Sus palabras revelaron una dolorosa verdad que él había ignorado. Te fallé, Mari. Pensé que estaba haciendo lo mejor para nosotros, pero simplemente me estaba alejando. Pero buscar a otra persona en línea no fue la solución. Necesitábamos hablar. El café a su alrededor pareció desaparecer, dejando solo la intensidad de sus emociones llenando el espacio. Lo sé, susurró Mariana. Sé que estuvo mal, pero estaba desesperada.
Necesitaba sentir algo, cualquier cosa, que me recordara que todavía estaba viva, que todavía importaba. Carlos extendió su mano y tomó la de ella con firmeza. ¿Importa, Mariana? Tú me importas más que nada. Ojalá hubiéramos hablado antes de que todo llegara a este punto. El toque de Carlos trajo un poco de consuelo a Mariana, pero también destacó la profundidad del abismo que ahora existía entre ellos. ¿Y ahora?, preguntó, con incertidumbre y miedo claros en su voz. Ahora enfrentamos esto juntos, dijo Carlos, con tono firme y decidido. Necesitamos ayuda. Busquemos terapia, hablemos abiertamente de nuestros problemas y encontremos una manera de reconstruir nuestra confianza. Mariana miró a Carlos a los ojos y vio la sinceridad y el arrepentimiento en ellos. Quiero intentarlo, dijo, con la voz llena de frágil esperanza. Quiero salvar nuestro matrimonio, pero sé que será difícil. Carlos asintió y le estrechó la mano. Sé que será un camino largo y doloroso, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Te amo, Mari, y no quiero perderte. La conversación continuó alternando lágrimas, silencios dolorosos y momentos de esperanza. Ambos sabían que estaban al comienzo de un viaje difícil, lleno de desafíos y confrontaciones emocionales. Pero por primera vez en mucho tiempo, estaban dispuestos a afrontar sus verdades y luchar por su relación. Salieron del café con una comprensión renovada de sus fracasos y una determinación compartida de reconstruir lo que se había roto. Carlos y Mariana sabían que el camino por delante sería arduo, pero estaban listos para enfrentar los desafíos juntos, con honestidad y coraje, decididos a encontrar el camino de regreso el uno al otro. Durante las intensas discusiones que siguieron a la revelación en el café, Carlos y Mariana se vieron inmersos en un mar de emociones, descubriendo secretos largamente enterrados y enfrentando giros inesperados que transformaron la dinámica de su relación. Cada conversación parecía una montaña rusa emocional, alternando momentos de profundo dolor y destellos de esperanza. Esa noche, después de encontrarse en el café, continuaron la conversación en casa. Sentados en el sofá de la sala, el ambiente familiar parecía extraño y lleno de tensión. Carlos comenzó a abrirse, hablando de la presión que sentía en el trabajo y cómo eso lo había alejado emocionalmente. Siempre pensé que estaba haciendo lo correcto, concentrándome en mi carrera para brindarnos una vida mejor. Pero ahora veo cuánto nos costó. Mariana, sintiéndose más segura tras la honestidad de Carlos, decidió compartir un secreto que había guardado durante años. Carlos, tampoco fui del todo honesto contigo. Antes de casarnos, tuve una breve relación con un compañero de trabajo. Nunca lo dije porque me daba vergüenza, pero creo que es hora de ser completamente abiertos el uno con el otro. La conmoción en el rostro de Carlos era evidente, pero respiró hondo, tratando de procesar la nueva información. ¿Por qué nunca me lo dijiste antes? Esto podría haber cambiado muchas cosas. Tenía miedo de perderte, confesó Mariana con lágrimas en los ojos. Siempre pensé que si lo supieras, nunca me perdonarías. Pero ahora veo que ocultarlo solo empeoró las cosas. Carlos, al absorber la confesión de Mariana, sintió una mezcla de ira y alivio. Ira por no saber nada, pero alivio por saber finalmente la verdad. Creo que todos tenemos nuestros secretos, cosas que guardamos por miedo o vergüenza. Quizás sea hora de poner todo sobre la mesa. Con el paso de los días, comenzaron a surgir otras revelaciones. Mariana confesó que, durante los últimos meses, había considerado pedir el divorcio, pero nunca tuvo el valor de seguir adelante. He pensado en esto muchas veces, dijo, con la voz temblorosa. Pero siempre había algo que me detenía. Quizás porque, en el fondo, todavía te amo. Carlos, a su vez, reveló un giro inesperado. Él también había pensado en separarse, sobre todo después de descubrir el perfil de Mariana en el sitio de citas. Me sentí tan traicionada y perdida que pensé en irme y empezar de nuevo en otro lugar. Pero cada vez que pienso en ello, no puedo imaginar mi vida sin ti. Estas revelaciones sacaron a la luz la profundidad de las heridas que ambos cargaban, pero también abrieron puertas para una comunicación más sincera y vulnerable. Comenzaron a asistir a sesiones de terapia de pareja, donde, bajo la guía de un terapeuta, pudieron explorar sus emociones más profundas y afrontar sus inseguridades. Durante una de estas sesiones, ocurrió un giro sorprendente de los acontecimientos. El terapeuta les pidió a ambos que se escribieran cartas expresando sus sentimientos más profundos sin restricciones. Al leer estas cartas, quedaron expuestas nuevas capas de vulnerabilidad. Mariana escribió sobre su difícil infancia y cómo moldeó sus inseguridades, mientras Carlos hablaba de su miedo a fracasar como marido y proveedor. Estas revelaciones aportaron una nueva perspectiva a su relación.
Mariana empezó a comprender que el perfeccionismo y la distancia emocional de Carlos eran, en realidad, reflejos de sus propias inseguridades y miedos. Carlos, a su vez, vio que la búsqueda de validación externa de Mariana era un grito de ayuda, un reflejo de su necesidad de sentirse amada y apreciada. La dinámica de la relación cambió cuando ambos empezaron a verse con más empatía y comprensión. Ya no se trataba de culpables y víctimas, sino de dos personas imperfectas que intentaban encontrar el camino de regreso el uno al otro. Las discusiones, antes llenas de acusaciones y defensas, se convirtieron en conversaciones abiertas y honestas, donde ambos se sintieron seguros para expresar sus miedos y deseos. Los giros y secretos revelados durante estas intensas semanas fueron como catalizadores de una profunda transformación. Carlos y Mariana, ahora armados con la verdad y una nueva voluntad de enfrentar sus demonios internos, comenzaron a reconstruir su relación sobre una base más sólida y auténtica. Y aunque el camino aún era largo y lleno de desafíos, su voluntad de enfrentar la verdad y luchar por lo que realmente importaba encendió una nueva llama de esperanza en sus corazones. Después de las lágrimas derramadas y las palabras intercambiadas en medio de la tormenta emocional que había devastado el matrimonio de Carlos y Mariana, finalmente el silencio se instaló en su hogar. Era como si el tiempo se hubiera detenido, dejando atrás los escombros de sus esperanzas y sueños rotos. Sin embargo, en el vacío de este silencio, una nueva determinación comenzó a crecer dentro de ellos, un deseo feroz de reconstruir lo que habían perdido. Cada momento fue una batalla librada dentro de sus almas, un doloroso viaje a través de las sombras del pasado hacia una luz incierta y esperanzadora. Se encontraron perdidos en un laberinto de incertidumbre, tratando desesperadamente de encontrar un camino de regreso el uno al otro. Cada palabra compartida fue un paso tentativo hacia la curación, cada toque un puente frágil a través del abismo que los separaba. Carlos y Mariana se encontraron confrontados con las profundidades de su propia vulnerabilidad, con sus heridas expuestas para que el otro las viera. Pero fue en esta dolorosa exposición que encontraron un nuevo entendimiento mutuo, una conexión renovada que trascendió las mentiras y los dolores del pasado. Se enfrentaron a la elección de dejar que el resentimiento y la desconfianza los consumieran o aceptar la posibilidad de un nuevo comienzo juntos. Fue un proceso lento y doloroso, marcado por altibajos, avances y retrocesos. Se encontraron tropezando con sus propias inseguridades, luchando por reconstruir la confianza que habían perdido. Pero con cada obstáculo que enfrentaron, encontraron una fuerza renovada dentro de sí mismos, una determinación resiliente que los impulsó hacia adelante, incluso cuando todo parecía perdido. Se comprometieron a redescubrirse mutuamente, explorando los rincones más profundos de sus almas en busca de la verdadera esencia de su amor. Se sumergieron de lleno en conversaciones honestas y vulnerables, desentrañando misterios que se habían perdido en el camino. Se encontraron riendo juntos de nuevo, compartiendo momentos de alegría e intimidad que habían sido olvidados hacía mucho tiempo. Y poco a poco, pero con una determinación implacable, comenzaron a reconstruir los cimientos de su relación, ladrillo a ladrillo. Cada gesto de cariño, cada palabra de apoyo era un recordatorio del amor que compartían, una promesa renovada de que juntos podrían superar cualquier desafío que la vida les deparara. Al final, fue este tumultuoso viaje a través de la oscuridad lo que los unió más, convirtiendo sus cicatrices en testimonios de su resiliencia. Salieron del abismo más fuertes que nunca, preparados para afrontar el futuro de la mano, sabiendo que sin importar lo que les deparara el futuro, podían afrontarlo juntos.